La molécula del agua, fase 1, semana 5, unidad 2, sexto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Jamie Carolina, Febe, Génesis, Hazel Cruz, Virginia Noemí Contreras, hasta el Complejo Educativo Dr. Humberto Romero Albergue en San Salvador, y para Alison Isabel Vázquez. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. 1. Introducción. Seguramente habrás notado que cuando se tiene una bebida fría en un vaso o una botella, aparecen gotas de agua en la parte exterior. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Eres de los que piensan que estos recipientes sudan al contener bebidas frías? ¿Has pensado que estos recipientes son permeables, es decir, permiten el paso del agua a través de ellos? En realidad, los recipientes que contienen bebidas frías no sudan y tampoco permiten el paso del agua. Lo que en verdad ocurre es que el vapor de agua contenido en el ambiente, llamada humedad relativa, se condensa en el exterior del recipiente debido a la temperatura más baja en sus alrededores. Por tanto, en esta guía vamos a abordar la estructura y componentes de la molécula del agua, para que comprenda su comportamiento y propiedades. 2. Componentes de la molécula de agua. El agua es de vital importancia para los seres vivos. De hecho, para el ser humano, el agua es la segunda sustancia esencial para la vida, después del oxígeno. A lo largo de la historia se ha buscado explicar qué es y cómo se forma el agua. Antiguamente, se pensaba que el agua era uno de los 4 elementos básicos de la materia. Esta teoría estuvo vigente hasta que la ciencia moderna empezó a descubrir los elementos químicos y los compuestos que conforman. En 1781, el inglés Henry Cavendish descubrió que el agua era una sustancia compuesta en vez de un elemento. Los resultados del descubrimiento fueron desarrollados por Antoine de Lavoisier, quien dio a conocer que el agua estaba formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, dando lugar a la ahora famosa fórmula H2O. Por tal motivo, el agua no es un elemento, sino una molécula. Una molécula es una agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más pequeña de una sustancia pura y conserva todas sus propiedades. Cada molécula de agua está conformada a partir de la unión de 2 átomos de hidrógeno, H, y un átomo de oxígeno, O. Por esta razón, su fórmula molecular es H2O, y se trata de una molécula muy estable. La unión entre el átomo de oxígeno y los átomos de hidrógeno se realiza mediante enlaces covalentes, en los que cada átomo de hidrógeno de la molécula de agua comparte un par de electrones con el átomo de oxígeno, uno del átomo de hidrógeno y el otro del átomo de oxígeno. El oxígeno tiene, además, 2 pares de electrones no enlazantes, de manera que hay 4 pares de electrones rodeando al átomo de oxígeno, 2 pares formando parte de los enlaces covalentes con los átomos de hidrógeno y 2 pares no compartidos en el lado opuesto. Con solo conocer la fórmula molecular del agua, es tentador pensar que los átomos de hidrógeno están perfectamente alineados en el espacio con el átomo de oxígeno, es decir, que tenga un ángulo de enlace de 180 grados, HOH, pero, como observas en la figura 1, la molécula de agua posee un tipo de geometría angular, de forma que los átomos de hidrógeno que conforman el oxígeno hacen un ángulo aproximado de 104.5 grados. Esto se debe a que los pares de electrones no compartidos repelen a los pares de electrones que se encuentran, formando los enlaces. Al ser electrones, todos poseen carga negativa y se repelen entre sí. Otro aspecto muy importante es que el átomo de oxígeno es más electronegativo que el de hidrógeno, por lo que los pares de electrones de ambos enlaces se ven atraídos con más fuerza por el oxígeno que por el hidrógeno. Esto genera que la molécula se comporte como un dipolo eléctrico, es decir, que el polo positivo atañe a los átomos de hidrógeno y el negativo al átomo de oxígeno. La molécula de agua posee un carácter dipolar, aunque no presenta carga eléctrica neta. Como se observa en la figura 2, el agua posee una carga parcial negativa cerca del átomo de oxígeno y una carga parcial positiva próxima a los átomos de hidrógeno.
La atracción electrostática que se genera entre la carga parcial positiva cercana a los átomos de hidrógeno de una molécula de agua y la carga parcial negativa cercana al oxígeno de otra molécula es la responsable de crear el enlace entre moléculas de agua, llamado puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. Este enlace entre moléculas de agua permite que el agua sea una sustancia muy cohesiva, ya que cada molécula de agua puede establecer 4 puentes de hidrógeno con otras tantas moléculas. El agua es líquida a temperatura ambiente a causa de los enlaces por puente de hidrógeno, que duran solo fracciones de segundos, pero se rompen y se forman constantemente, lo que permite que las moléculas de agua se comporten como un fluido. 3. Principales propiedades del agua. El agua es inodora, incolora e insípida, y se puede hallar en la naturaleza en los estados sólido, líquido y gaseoso. Sus moléculas se encuentran muy juntas en el estado sólido y bastante separadas en el estado gaseoso. El estado líquido es intermedio. El carácter dipolar del agua le permite disolver los compuestos polares como los alcoholes, las aminas y los aldehídos, debido a que establecen enlaces de hidrógeno entre el agua y los grupos polares de estos compuestos. Los compuestos iónicos, como las sales minerales, se disuelven gracias a las atracciones electrostáticas que se establecen entre los dipolos del agua y los iones, formándose iones solvatados, es decir, rodeados de una capa de moléculas de agua, figura 4. Por tal razón es que al agua se le conoce como el solvente universal. Aunque esto no quiere decir que el agua sea capaz de disolver todas las sustancias de la naturaleza, ya que habrás notado que las grasas y otras sustancias no polares no se mezclan con el agua. El agua es capaz de absorber mucho calor sin que se incremente mucho su temperatura, esto debido a su elevado calor específico. Aunque esto también es debido a la formación de enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua, pues la energía se emplea en romper los enlaces de hidrógeno, no en aumentar la temperatura por agitación de las moléculas. Esta propiedad le permite al agua tener una función termorreguladora, manteniendo la temperatura de un organismo relativamente constante, como el del cuerpo humano. 4. ¿Cuánto pesa una molécula de agua? Para calcular la masa de una molécula consideramos los átomos que la componen, la cual se encuentra en la tabla periódica. Para el caso del agua, H2O, el hidrógeno posee una masa atómica relativa de 1 g/diagonal-mol, mientras que la del oxígeno es de 16 g/diagonal-mol. La masa de una molécula de agua es 1 gramo más 16 gramos igual a 18 g/diagonal-mol. Cuando conocemos el número de moles que hay en cierta cantidad de agua, podemos calcular la masa en gramos de esa cantidad de agua usando su masa molar. Terminada la lectura, hay que contestar las siguientes preguntas. Número 1. Respecto a la geometría de la molécula del agua, se puede indicar que es una, y tenemos la respuesta, molécula angular con un ángulo de 104.5 grados. Número 2. Indica cuál es el carácter del enlace de la molécula del agua. Y la respuesta es que posee carácter dipolar. Número 3. Al agua se le conoce como el solvente universal porque es capaz de solubilizar ¿qué? Compuestos polares y compuestos iónicos. Número 4. Selecciona las propiedades del agua que se deban a su tendencia a formar enlaces de hidrógeno. ¿Cuáles son? Elevado calor específico. Y la número 5. Prioridad que se hace posible gracias a que el agua posee un elevado calor específico. La respuesta es función termorreguladora en seres vivos. Pasamos a las tareas de la semana. Viene un poco larguita, pero está fácil. Veamos los materiales que van a necesitar para realizar cada uno de los experimentos. La primera es plastilina o vejigas, una botella plástica, un alfiler, 3 vasos transparentes, una vejiga, colorantes, papel toalla o papel higiénico. Pasamos a la primera actividad, modelo de la molécula del agua. Van a elaborar un modelo de la molécula del agua con la plastilina o las vejigas, tomando en cuenta su distribución geométrica. Luego responde en tu cuaderno. Van a hacer con plastilina la molécula del agua como se observa aquí, tal y como la vemos.
Luego que la hayan hecho, le toman una foto o dibujan para enviar evidencia y luego contestamos las preguntas. ¿Cuál es su fórmula molecular? La respuesta es H2O. Esa sería la fórmula molecular. Ahora veamos la pregunta B. ¿Cuáles son los elementos que la componen y cuántos átomos hay en cada una? Los elementos son hidrógeno y oxígeno y tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Cuál es su geometría y ángulo de enlace? Su geometría es angular y su ángulo de enlace es de 104.5 grados. ¿Por qué es que posee esta geometría? Se debe a que los pares de electrones no compartidos repelen a los pares de electrones que se encuentran formando los enlaces. Pasamos al número 2. Van a elaborar 4 modelos más de las moléculas de agua, 4 más de estos. No necesariamente tienen que ponerles palitos, pueden poner las pelotitas de plastilina unidas al oxígeno, las 2 de hidrógeno a la de oxígeno. Van a ser 4 más y van a representar con ellos la formación de enlaces de hidrógeno entre ellas. Y luego hay que responder en el cuaderno estas preguntas. Después de esta actividad, que más adelante les presento el ejemplo de cómo lo van a hacer, pasamos a la otra actividad, que es la polaridad del agua. En esta actividad, como siempre, se solicita que un adulto esté con ustedes. Con un alfiler abre un orificio en la botella o en el vaso desechable. Aquí pueden utilizar la botella o el vaso desechable. También pueden hacerlo en el chorro que está en el lavatrasto, como lo van a observar en la imagen. Van a llenar la botella o el vaso con agua y verificar que salga un chorrito delgado por el orificio que abrieron con el alfiler. Van a inflar la vejiga y la van a frotar en su cabello. La vejiga inflada la frotan en su cabello por pocos segundos. Luego la van a acercar esa vejiga al chorrito de agua que cae de la botella o del vaso o del chorro de lavatrasto. Y van a escribir lo que sucede con el chorro de agua y van a explicar a qué se debe este fenómeno basándose en la estructura de la molécula del agua. También adelante les explico cómo lo van a hacer. Luego el siguiente es agua viajera. Van a llenar 2 vasos con agua y agregar a cada uno colorante vegetal. Si no tienen colorantes, pueden usar polvo para fresco artificial. Colocan en medio un vaso vacío, alinean los 3 vasos y colocan el papel toalla o papel higiénico enrollado sobre los vasos. Esperen unos minutos y observan los resultados y después van a contestar lo que ocurrió, van a escribir qué pasó y van a investigar qué es la capilaridad y a compararlo con lo que observaron en este experimento y el transporte del agua en las plantas desde las raíces hasta las hojas. A continuación les explico cada uno de ellos. Tenemos el primero, en esta figura, como pueden observar, está la molécula del agua y las otras 4 que van a ser de esta manera y las van a poner de esta forma. Con palitos pueden unirlas como se observa aquí y a esto se le llama puentes de hidrógeno. Y contestamos las preguntas. La carga parcial negativa cercana al oxígeno de otra molécula es la responsable de crear el enlace entre moléculas de agua. Y luego la siguiente pregunta, los estados en los que encontramos el agua es sólido, líquido y gaseoso. Pasamos a la siguiente, donde van a utilizar el vaso o la botella y que le van a abrir un pequeño orificio con el alfiler y luego va a salir un chorrito de ese vaso o de esa botella o directamente del chorro como observamos aquí. Van a inflar la vejiga, la frotan en su cabeza varios segundos y luego lo acercan al chorro y van a observar qué es lo que pasa. Aquí hay carga negativa y aquí hay carga positiva. Y lo que sucede es que atraen las moléculas del agua, casi como si fuera un imán.
el chorrito de agua se acerca al globo porque actúa como un imán. Luego tenemos la última actividad y van a hacer lo siguiente, los 3 vasos tal y como se ve aquí, y luego lo dejan un tiempo y van a observar cómo el agua se mueve a través de las servilletas hasta llegar al vaso vacío. El vaso estaba vacío, pusimos los conductores, en este caso que es la servilleta, y vemos que el agua viaja a través de esto, de la servilleta, y llega a este vaso que se encontraba vacío. Luego se puede observar un fenómeno a través del cual los líquidos tienen la capacidad de subir o bajar a través de un tubo capilar. Las raíces absorben los nutrientes y los llevan hacia las hojas a través del tronco de la planta. Y con eso terminamos el desarrollo de la guía. Que tengan un bonito día.